Capítulo 1. Haciendo contacto. 18 de enero de 2021. El Kremlin, Moscú. En ese momento, Putin y todo el parlamento estaban reunidos para discutir los planes futuros de Rusia en este nuevo mundo. Uno de los funcionarios de la Agencia Espacial Rusa tomó la palabra. Señor presidente, hemos realizado investigaciones sobre el contorno geográfico de este mundo. Este planeta posee océanos mucho más vastos y su tamaño es superior al de la Tierra. Sin embargo, la fuerza de gravedad y la rotación son muy similares. Incluso el aire y las condiciones atmosféricas tienen niveles de pureza mucho mejores que los de nuestro antiguo hogar. Putin asintió comprensivamente al escuchar la explicación. Bien, es una excelente noticia que el planeta sea seguro para habitar y que los ciudadanos rusos no tengan que temer al respirar aire puro. Ahora, pasando al siguiente punto. ¿Cuál es el estado de nuestra economía? El ministro de Economía, Maxim Reshetnikov, intervino con tono grave. Señor presidente, me temo que las noticias no son buenas. Si bien en la Tierra nuestra economía estaba estancada pero con una tendencia al alza para este 2021, desde que nos trasladamos, todos nuestros sectores industriales se han congelado. Nos faltan materias primas esenciales y nuestras acciones se desplomaron desde ayer. Si no reparamos la economía de inmediato, enfrentaremos un colapso total, similar al de la Unión Soviética. Entiendo, es crítico, respondió Putin. Siguiente punto. Cooperación exterior. Dado lo expuesto por el señor Reshetnikov, el plan es establecer contacto con los habitantes de este planeta, obtener información y forjar vínculos de cooperación económica y de seguridad. El ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, expresó sus dudas. No parece una tarea fácil, señor presidente. Podrían ser hostiles. Las imágenes satelitales sugieren que tienen un nivel tecnológico de la Edad Media, pero sus costumbres podrían ser mucho más salvajes. Reshetnikov replicó de inmediato. Pero si no cooperamos, nuestra economía se hundirá, señor Lavrov. Si logramos trabajar con ellos, obtendremos nuevos mercados para nuestros productos. He analizado la geografía de las naciones cercanas. La primera parece tener una gran autosuficiencia alimentaria, podríamos importar comida de allí. La otra nación parece tener tierras áridas, pero posee una riqueza mineral inmensa. Hierro, níquel y otros minerales en abundancia. Incluso detectamos un río de color marrón oscuro que parece ser petróleo crudo. A Putin le interesó la idea. Aunque existía el riesgo de ser atacados por naciones con ideologías medievales, el beneficio para el progreso económico de Rusia era innegable. De acuerdo. Apruebo la apertura al mundo exterior. ¿Cuándo podrán partir nuestros diplomáticos? En una semana estaremos listos, respondió Lavrov. Aún desconocemos qué idioma hablan, así que necesitaremos tiempo para prepararlo todo. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, añadió. Y respecto a la seguridad de los diplomáticos, sugiero que sean escoltados por la flota del norte. Enviaremos un crucero de batalla escoltado por destructores y fragatas como medida de precaución. Muy bien, que así sea. 24 de enero de 1639, 8 am. En una región marítima conocida como el Gran Este, lejos de las tres grandes civilizaciones, se encuentra un continente llamado Rodenius. Su tamaño es similar a la mitad de Australia. Pequeño para ser continente, pero demasiado grande para ser una isla. En Rodenius coexisten tres naciones. Principado de Kuatoine, un país agrario de tierras fértiles y extensos campos de trigo. Reino de Kila, un país pobre dominado por desiertos donde los cultivos no prosperan. Reino de Louria, una nación de humanos que persigue a elfos, enanos y hombres bestia, con la ambición de unificar todo el continente bajo su mando. Kila y Kuatoine siempre se han apoyado mutuamente para contrarrestar las acciones de Roulia, ya que un tercio de su población son subhumanos y no pueden mantener la paz con un reino que busca el exterminio de dichas razas. 2. Flota de Kuatoine. Actualmente, la flota realizaba patrullas de rutina debido a la tensión con el reino de Roulia. El capitán Pima, líder de la flota, observaba el horizonte en el mar del Este. ¡Qué día tan pacífico! El azul de este mar es realmente refrescante, comentó Pima. Mientras patrullaban, un vigía gritó. Capitán. Veo una pequeña isla y varias montañas pequeñas al este. Pima miró en esa dirección, confundido. Parece una isla. Rodeada de montañas. Sin embargo, los objetos se acercaban con una rapidez antinatural. Imposible. Esas islas y montañas se están moviendo. Vienen muy rápido. A medida que los objetos acortaban distancia, su verdadera forma se reveló, dejando a todos en shock. No puede ser. No son islas ni montañas. Son barcos.
barcos gigantescos. Finalmente, la flota de Kuat-Oine se encontró con la misteriosa flota de barcos de hierro rusos. ¿Están hechos de hierro? ¿Cómo pueden flotar?, murmuró Pima al ver al coloso que lideraba la formación. La flota extranjera se detuvo a unos 50 kilómetros, pero debido a su tamaño, eran perfectamente visibles. Se han detenido, parece que nos vieron. Zafarrancho de combate. Manténganse alerta, ordenó Pima. Investigaremos al barco más grande. Ustedes dos, acompáñenme. La pequeña flota de Kuat-Oine se dirigió hacia los gigantes sin velas de la armada rusa. Se acercaban al crucero de batalla de propulsión nuclear clase Kirov, el Piotr Veliki, escoltado por un destructor clase Udaloy y dos fragatas clase Almirante Gorshkov. Al llegar al costado del Piotr Veliki, Pima quedó estupefacto. ¿Qué demonios es este tamaño? ¿Un barco? Esto parece más una fortaleza flotante. De pronto, una escalera fue bajada desde el costado del buque ruso. En la cubierta, varios hombres les hacían señas para que subieran. Son humanos. Nos están saludando. ¿Querrán que subamos?, preguntó uno de los guardias. Subieron por la escala hasta llegar a la cubierta. Al pisarla, el espacio les pareció infinito. Es inmenso, exclamó Pima, golpeando el suelo. Incluso el suelo es de hierro. ¿Cómo flota algo tan pesado? Vieron equipos extraños, tubos y barriles metálicos por doquier. Luego, divisaron una bandera tricolor, blanco, azul y rojo. Nunca había visto una bandera así. 3 hombres salieron del interior del buque. Uno vestía un traje formal negro, mientras que los otros 2 llevaban uniformes azul oscuro con gorras blancas. Los 3 se acercaron a Pima. Soldados de Kuat-Oine, prepárense, ordenó Pima. Identifíquense y declaren sus intenciones. Los rusos parecieron sorprendidos. Uno de ellos le susurró al otro. Espera, ¿están hablando japonés? ¿O mis oídos me engañan? El otro asintió. Tienes razón, parece japonés. Descuida, yo me encargo. El hombre se dirigió a Pima con cortesía. Lamento las molestias. Soy un diplomático enviado por nuestro país, la Federación Rusa. Pima se sorprendió de que pudieran entenderse. Se relajó un poco. ¿Rusia? Jamás he oído hablar de ese país. Es comprensible. Nuestra nación acaba de sufrir una transición desde nuestro antiguo mundo. Hemos realizado investigaciones satelitales y queremos establecer relaciones diplomáticas con su país. Pedimos disculpas por entrar en sus aguas territoriales sin permiso. Se aceptan las disculpas. En ese caso, permítame contactar con mis superiores sobre este asunto. Por supuesto, adelante, respondió el diplomático ruso. Subcomité político del Principado de Kuat-Oine. En un lugar conocido como el Jardín de los Lotos, dentro del complejo gubernamental, se llevaba a cabo una reunión. Kanata, el primer ministro, presidía la mesa redonda. Bien, caballeros, la sesión comienza, anunció Kanata. El jefe de inteligencia informó sobre los movimientos de Louria. Señor, Louria se prepara para invadirnos. Sus caballeros están entrenando y un gran escuadrón de Wyverns está listo. No tenemos tiempo que perder. Mientras discutían la movilización militar, mencionaron rumores sobre el Octavo Imperio en el lejano oeste, pero descartaron que fuera una amenaza inmediata debido a la distancia de 20.000 kilómetros. De repente, un joven ejecutivo de Relaciones Exteriores entró jadeando. Permiso. Tengo un informe urgente. El joven relató lo sucedido en el puerto de Mayark. La aparición de un barco de 252 metros de largo perteneciente a la Federación Rusa, quienes afirmaban venir de otro mundo y buscaban una reunión diplomática. La sala quedó en silencio. ¿Un traslado nacional? Parecía un mito de la nación de Mu. Sin embargo, ante la existencia de un barco de tal magnitud, Kanata tomó una decisión. Bien, hablemos con ellos. Sala de reuniones. Los delegados rusos entregaron documentos con información sobre su país. Curiosamente, los papeles estaban escritos en japonés. Disculpe, dijo Kanata, pero no entiendo estos escritos. Jamás he visto estos caracteres. El diplomático ruso se desconcertó. Pero, ¿acaso no hablan japonés? ¿Japonés? No entiendo a qué se refiere. Usted habla nuestro idioma universal, pero su escritura es un misterio para nosotros. El diplomático sacó entonces un mapa. Entiendo. Permítanme explicar. Nuestro país se llama Rusia. Está a unos 1000 kilómetros al este de aquí. Tenemos una superficie de 17 millones de kilómetros y una población de casi 150 millones de personas. El asombro fue general. Nadie conocía una masa de tierra tan grande.
A pesar de las dudas de algunos ministros como Rinsui, Kanata aceptó la invitación de los rusos para visitar su país y ver las pruebas de que venían de otro mundo. Los rusos son educados y parecen honestos, dijo Kanata, estrechando la mano del diplomático. Acepto su oferta. Quiero conocer Rusia. Oficina de Asuntos Exteriores de Kuatone. Se preparaba la delegación que viajaría a Rusia. Yagou, uno de los elegidos, leía los informes con incredulidad. ¿Un barco de metal de 252 metros sin velas? En la reunión de preparación, el general Anki y los otros 4 delegados escucharon los objetivos. Determinar si Rusia era una amenaza o un aliado potencial, y observar sus debilidades. Un país trasladado. Murmuró Yagou. El líder de la delegación explicó el itinerario. Rusia proporcionará el transporte. Saldremos en una semana. En 2 días llegaremos a San Petersburgo, una ciudad al noroeste de Rusia. Allí nos enseñarán las normas de conducta. Según ellos, si sales a la calle sin saber las reglas de tránsito, podrías ser atropellado por carros llamados automóviles. Luego, tomaremos un transporte terrestre llamado tren de alta velocidad Sapsan hacia Moscú, la capital. Los delegados se rascaban la cabeza. 1000 kilómetros en solo 2 días por mar. 700 kilómetros por tierra en unas pocas horas. Era un país donde el sentido común de Rodenius simplemente no funcionaba. La reunión terminó, y con ella, los preparativos para el viaje a la misteriosa Federación Rusa. Fin del capítulo 1. El link a la historia del autor estará en la descripción.